¿Alguna vez pensaste que el transporte público podía enseñarte una lección de negocios? Yo tampoco, hasta que un día, viendo un microbús en hora pico, me di cuenta de algo que cambió por completo mi forma de entender el rendimiento. Observé que un micro diseñado para cuando mucho 30 personas iba con más de 50, todos apretados, incómodos, y aún así seguía avanzando y metiendo más gente. Ante ese paisaje que solamente América Latina puede darte, me pregunté, ¿cuántas unidades serían suficientes para mover a toda esa gente sin que parezca ganado? Y al mismo tiempo sin dejar de ser rentable para el dueño de la ruta. Esa pregunta me llevó a pensar en uno de los indicadores más poderosos pero menos entendidos en los negocios, el ROA, o rendimiento sobre activos. Y resulta que ese microbús explica cercanamente cómo es que funciona, pues los pasajeros representan lo que ganas por cada venta, que es la rentabilidad, y el número de micros que tienes en disposición representan qué tanto aprovechas tus recursos, es decir, la eficiencia. Tener mucho de uno no sirve de nada sin el otro, porque puedes ganar mucho por cada venta o por cada pasaje, pero si tu inversión ha sido muy elevada, no va a crecer. Y puedes tener una inversión en activos muy baja, pero si no ganas nada, pues tampoco nos va a servir. La clave está en lograr ambas cosas, es decir, rentabilidad y eficiencia. Y eso justamente es el rendimiento. En este video te voy a mostrar cómo esta simple observación en el transporte público puede ayudarte a entender de mejor manera a tu negocio y aumentar tus rendimientos, sin importar a qué te dediques o cuál sea el tamaño de tu negocio. El rendimiento es lo máximo a lo que podemos aspirar operativamente en un negocio. Y como ya te había dicho, se conforma de dos factores, rentabilidad y eficiencia. ¿Qué te parece si comenzamos con la primera? Así pues, ¿qué es la rentabilidad? Para lo que nos compete, la rentabilidad es la capacidad de una empresa para generar beneficios o ganancias durante un periodo específico, como un año fiscal. En otras palabras, vendría a ser el dinero que una ruta del micro se va a quedar una vez que se cubren sus gastos. Y ya que la idea de este video tiene su origen en los microbuses, obviamente tenemos que darles tributo y calcular rentabilidad de alguno de estos negocios. Pero la misma lógica aplicará a tu negocio. Suponiendo que un microbús cobra 10 pesos de pasaje, que por día haga 12 vueltas con un promedio de 30 personas, podríamos decir que el operador estaría cobrando 300 pesos de pasaje por vuelta, 3.600 de pasaje por día o 1.296.000 pesos en un año. Considerando que el rendimiento por kilo de gas es de 3 kilómetros y que cada vuelta es de 21 kilómetros, habremos consumido 7 kilos de gas por vuelta. Si el kilo de gas ronda los 20 pesos, eso equivaldría a 140 pesos de gas por vuelta, 1.680 al día o 604.800 por año. Del mismo modo, suponiendo que el chofer trabaja por comisión y se lleva 15% de lo recaudado, por ponerte un número, se estaría llevando cerca de 194.400 pesos al año. Al restar estos costos variables de nuestros ingresos, sabemos que obtendremos 496.800 pesos de utilidad bruta al año. Obviamente, ese dinero no se lo queda el dueño, porque aún tenemos más gastos. Supongamos que pagamos seguros, tenencias, verificaciones vehiculares, permisos, licencias, sistemas de monitoreo, gastos contables o mantenimientos, y todo eso va a constituir un total de 160.000 pesos. Ahora nos van a quedar 336.800 pesos al año. Y aunque no considero depreciaciones porque muy probablemente el micro tenga más años de los que tiene el chofer, ya que muy seguramente si se compran un micro lo compren usado y sin factura, aún así tendremos que pagar impuestos. Al ser el dueño una persona física, estaría pagando algo así como 51.923 pesos al año de ISR, lo cual finalmente haría que nos quedáramos con 284.877 pesos al año como utilidad neta. Y si dividimos esa cantidad entre los ingresos, que son de 1.296.000 pesos, obtendríamos un margen neto de 21.98%.
Obviamente, este es un ejemplo y no estoy diciendo que todos los dueños de ruta ganen lo mismo, porque existen un sinfín de variables que debemos de considerar, pero más o menos te das una idea de cómo se sacan los números solamente observando. Pero retomemos que a este punto ya sabemos que la rentabilidad del negocio es de 21.98%. Hasta aquí, el reto para el dueño de la ruta es encontrar maneras de incrementar ese margen de ganancia. Y tiene sentido, porque conforme se incremente ese porcentaje, mayor será la capacidad del negocio para generar utilidades. Y si incrementan las utilidades, pues más dinero nos vamos a echar a la bolsa. Si cuentas con un margen de 22%, como es el caso del dueño de la ruta, podríamos asentar que sabrías que de cada 100 pesos de pasaje, 22 pesos serían para ti al final del día. Y si tú quieres que esos 22 pesos se hagan más grandes, pues tendrías que vender más, tendrías que reducir tu estructura de costos o una mezcla de ambos. Y en el caso del dueño del micro somos muy optimistas al decir que le quedan 22 pesos por cada 100, porque en la mayoría de los negocios difícilmente verás un margen neto de tal calibre. Regularmente verás márgenes netos que oscilan entre el 5 y el 15% en el mejor de los casos. Pero bueno, ya entiendes la importancia de este primer punto. A mayor rentabilidad, mayor será el rendimiento que podrías alcanzar. Pero ¿qué pasa? Que este no es el único ingrediente en esta receta. Existe otra parte que viene a complementar al rendimiento, y esa es la eficiencia operativa. Y bueno, Lid, ¿qué es la eficiencia operativa? A lo que yo te responderé que entiéndase como eficiencia operativa a la capacidad que tiene un negocio para aprovechar los recursos de los cuales dispone y así generar utilidades. Lid, ¿eso es lo mismo que rentabilidad? A lo que yo te responderé que no. En el caso de la rentabilidad nos enfocamos exclusivamente a la operación de un negocio en un periodo determinado. Para la rentabilidad consideramos todos los costos y todos los gastos que solo pueden tener cabida en un año fiscal en particular, o cualquier periodo de tiempo que tú más gustes, pero siempre será un tiempo definido y finito. En el caso de la eficiencia operativa nos vamos a concentrar en los activos, es decir, aquellos recursos que tenemos y que generalmente financiamos a través de la utilidad de un negocio. Estos son activos que se esperan poder utilizarse para incrementar la utilidad de un negocio en distintos ciclos, no solamente en uno a comparación de la rentabilidad. Pues en pocas palabras, no es como que cada año estés comprando un micro nuevo y lo tiras una vez que termina el año, ¿o sí? Y ahora que estamos un poquito más claros, quiero que entiendas que la eficiencia operativa básicamente se centra en hacer más con menos. Y vamos a poner justamente el ejemplo del micro. Para simplificar las cosas, supongamos que no tenemos ningún tipo de activo más que el propio micro. Si el micro vale 1.000.000 de pesos y en un año contamos con ventas de 1.296.000 pesos, si dividimos 1.296.000 pesos entre 1.000.000, obtendremos 1.29, que equivale a 129%. Esto quiere decir que nuestras ventas fueron capaces de alcanzar el valor de nuestros activos y aún así fueron capaces de sobrepasarlo por 29%. Si vendiéramos más o contáramos con un valor de activos inferior, nuestra rotación de activos se incrementaría y por lo tanto podríamos decir que somos más eficientes. Y justamente los dueños de los micros van a jugar a esto. Si tú a un micro lo llenas con más personas, obviamente estarás siendo más eficiente porque utilizarías menos unidades. Y también ocurre lo mismo si compras micros más baratos, si te limitas a rentar una terminal, etcétera, etcétera. El problema principal de los micros es que precisamente no son baratos de comprar. Si ya te había dicho que en un año se pueden ganar 284.877 pesos y el micro cuesta aproximadamente 1.000.000 de pesos, obviamente tu tiempo te va a tomar poderlo pagar. Y como obviamente lo más común de ver es que la utilidad del negocio la tomen como ganancia personal,
obviamente dinero no va a haber. Y por otro lado, como generalmente se paga el mínimo de impuestos porque maquillan tan fácil su contabilidad al contar con el beneficio de recibir todos sus ingresos en efectivo, pues como tal va a ser muy difícil esperarse que se bancarice ese dinero. Y por consiguiente, al no contar con un historial financiero lo suficientemente creíble, pues obviamente las instituciones financieras como los bancos no les van a prestar dinero. Y si se los llegan a prestar, se los van a prestar con unas tasas de interés muy elevadas que van a cuestionarte si es más factible pagarlos con deuda o pagarlos con capital, es decir, con las ganancias. A lo que quiero llegar es que en este negocio hay encrucijadas muy interesantes entre Hacienda, bancos, dueños de la ruta, choferes y hasta el crimen organizado. Que en pocas palabras te quiero decir que vas a seguir apretado y que no van a arreglar el micro. Y obviamente, el que al final del día sufre las consecuencias, pues eres tú, el trabajador. Y a todo esto, no te había preguntado, ¿tú qué piensas? ¿Crees que es culpa de los choferes por pararse aún así que el micro vaya lleno o es culpa de la gente por subirse? Te leo aquí en comentarios. Hasta este punto ya entendemos que en el negocio de los micros, así como cualquier negocio, contamos con dos máximas que siempre deberemos buscar cumplir. Tanto nos interesa incrementar nuestra rentabilidad como también nos va a interesar incrementar nuestra rotación de activos. Si una es muy alta pero la otra no, los beneficios se van a anular y quedaremos justamente en el medio. La verdad es que las dos deben interactuar y debemos encontrar ese punto donde se maximicen y ahí encontraremos el rendimiento. Como ya te había dicho, el rendimiento sobre los activos se obtiene de multiplicar la rentabilidad por la rotación de activos. En el caso de los micros, si nuestra rentabilidad es de 0.2198, que es el 21.98% expresado en decimales, y nuestra rotación de activos es de 1.29, pues nuestro rendimiento sobre activos viene a ser 0.283542 o 28.35% si lo queremos ver en porcentaje. ¿Es mucho o es poco? La respuesta es que depende. Lo que para algunas industrias pudiera parecer elevado, para otras será poco. Aquí te estaré dejando una página en donde podrás observar un estimado de los ROAS en los que generalmente una empresa de tu sector puede estar. Ya de ahí sabrás si es mucho o si es poco. Estuve investigando y en el caso del transporte general, un ROA del 20% o superior sería algo excelente. Y aquí nos estamos pasando por más de 8%, pues tenemos 28%. El ROA de este tipo de negocios puede ser tan bueno que es malo. ¿Por qué? Porque a pesar de contar con un resultado favorable, esto no quiere decir que se diera por las causas adecuadas. Y déjame te lo explico. La verdad es que la necesidad de transporte de las personas y la barrera de entrada que aún sigue manteniendo lejos a otras alternativas concede a este modelo de negocio que no muera. Y por eso yo creo que tengan un ROA elevado. Como tal, la información que te comparto no me da como para decirte cuántos camiones debería haber en circulación para mitigar esta problemática. Lo que sí te puedo decir es que el negocio da como para comprar más unidades. Claro que si se llevara todo en orden, cosa inexistente en la mayoría de estos negocios. Si ni siquiera está en orden la vida personal y financiera del dueño, ¿qué te hace pensar que habrá orden en su negocio? Además, tenemos que ser sumamente sensatos y aceptar que las leyes de América Latina se van a aplicar al dedazo, donde la verdad es que la seguridad y la calidad de vida de las personas solamente va a ser un tema que se va a tomar cada que habrá elecciones, y donde realmente parecen poco importar las miles de personas que se exponen a utilizar esos taúdes con ruedas meramente por buscar el pan de cada día. Pero no nos pongamos sentimentales y volvamos a los negocios, porque quiero compartirte algo muy interesante y que me gustaría compartirte antes de acabar con este video. ¿Recuerdas que la rentabilidad la obteníamos gracias al margen neto, donde su fórmula era utilidad neta entre ingresos? Y supongo que recuerdas también que la eficiencia operativa se mide a través de la rotación de activos y esa se obtiene de dividir ingresos entre activos. Bueno, con esta información sabemos que el rendimiento de los activos nace de la multiplicación de ambos, pero eso no es lo que quería mostrarte.
Aquí lo interesante es que por simple álgebra podemos aplicar la propiedad de cancelación de fracciones. Si cancelamos los ingresos de ambos lados, podemos suponer que el rendimiento se va a obtener al dividir utilidad neta entre activos. Cálala y dime si no funciona. Y te tengo que confesar que pocas fórmulas me causan tanta satisfacción como esta, porque aquí es donde te das cuenta que todo está conectado y aunque muchas veces no lo entendamos, los números sí se van a entender. Y esta es claramente un ejemplo de ello. Cada fórmula tiene su trasfondo y en el caso de esta me encanta cómo se relaciona con otras. En el caso de los micros, contamos con un ROA de 28.35%. Y ahora que sabes cuál es la otra manera de verlo, ya puede tener más sentido el número que expresamos. Ahora ya sabes que las utilidades del negocio alcanzan para cubrir el 28.35% de los activos de los que se dispone. Y si dividimos 100% entre 28.35%, obtenemos 3.5 aproximadamente. Eso quiere decir que requerimos de la ganancia íntegra de 3.5 años para poder pagar ese micro. En otras palabras, comprar el micro vendría a simular una máquina de billetes y la utilidad vendría a simbolizar los billetes que esa máquina imprime. En este caso, esa máquina de billetes imprimirá los billetes suficientes como para poderse pagar en 3.5 años. Y esto es muy interesante, pues habrá negocios que van a requerir de máquinas de imprimir billetes que son más costosas y que pueden generar menos. Y habrá otras máquinas que son más baratas y que pudieran imprimir menos, pero que se van a pagar más rápido. Y un negocio es justamente lo que debe de buscar. Tener tantas máquinas de billete que te permita comprar más máquinas más costosas y que generen más dinero. Y como comentario adicional, y la verdad no tiene nada que ver, pero te lo quiero decir, quiero comentarte que comprar terrenos y casas vendrían a simbolizar máquinas de billetes muy costosas, que a pesar de que pueden imprimir mucho dinero en términos absolutos, muchas veces no podrás terminarlas de pagar hasta haber pasado 10, 15 o 20 años, para que consideres empezar a comprar otras máquinas antes de llegar a esta máquina, que no es para todos. Pero bueno, con esto estaríamos terminando esta explicación. Solamente me queda agradecerte por haber visto este video y espero de todo corazón que puedas encontrarle un uso práctico en tu negocio y a tu vida. Nos vemos en el próximo video.